tenéis la página web, que ahora voy a abrirla para hablar un poco de lo que son ya los estudios de máster en caso de que estéis interesados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿No? Bueno, mientras tanto, de todas formas, dejadme abrir la página web para explicaros un poco la estructura del máster y los diferentes estudios de contenido. Las fechas todavía no están puestas, la del año que viene, tenemos fechas aproximadas que las publicaremos lo antes posible. Si es posible, ahora durante el mes de junio empezaremos a publicar las fechas del año, de los estudios del año que viene. Bien, el máster completo son 2 años. Que están compuestos cada uno por 10 módulos de clase, más 20 horas de prácticas, que se hacen al final de cada año. Para aquellas personas que no quieran apuntarse directamente al máster y simplemente, bueno, pues quieren tomar un primer contacto antes de decidir si quieren seguir los estudios de máster o no, lo que hacemos es que el primer año del máster lo dividimos. Una persona puede, si lo tiene muy claro, puede apuntarse al máster completo, al primer año completo, o puede apuntarse a los 5 primeros módulos, que es el módulo que llamamos los estudios que llamamos, perdón, de fundamentos, que se componen de los 5 primeros módulos del máster. Después de esos 5 primeros módulos en los que se dan los fundamentos de la hipnosis ericksoniana, la persona puede decidir si sigue estudiando o no. Si quiere seguir estudiando, puede hacer los 5 siguientes módulos, más las prácticas, que componen el primer año de máster. En caso de que esa persona no decidiese no seguir estudiando el segundo año de máster, haciendo ese primer año con las 20 horas de prácticas, obtiene el título de especialista en hipnosis e hipnosis ericksoniana. ¿Vale? ¿Por qué le llamamos el título hipnosis e hipnosis ericksoniana? Porque damos diferentes perspectivas de la hipnosis. No solamente nos centramos en la hipnosis ericksoniana, porque entendemos que la hipnosis ericksoniana comprende muchas otras hipnosis, digamos, escuelas de hipnosis, y también las estudiamos. Entonces, al final de ese primer año, la persona o bien podría seguir con el segundo año y obtener el título de máster en hipnosis e hipnosis ericksoniana, o podría parar ahí y obtener el título de especialista en hipnosis e hipnosis ericksoniana. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Bueno, vamos a ver los módulos de que se compone para explicaros un poco qué es lo que se estudia durante el máster. Tenemos un primer módulo de fundamentos de hipnosis ericksoniana, en el cual, bueno, pues se da toda la base de lo que es la hipnosis. Se aprende a cómo hacer una inducción hipnótica, cómo llevar a una persona a un trance, y en ese primer módulo ya se empieza a trabajar de cierta manera con hipnosis, se dan todos los fundamentos. ¿Vale? No he dicho, perdón, hago un pequeño paréntesis. Cada año son 10 módulos que se dan cada módulo un mes, un sábado al mes. Cada módulo son 10 horas, que son 8 horas un sábado, más 2 horas de tutoría online para todo el mundo el martes siguiente a ese sábado. Entonces, cada módulo se compone de 10 horas. Y el máster se puede hacer tanto de forma presencial como de manera online. Entonces, vamos a ver los 10 primeros módulos del primer año. Como digo, el primero es el de fundamentos. Estudiamos ya, empezamos a estudiar la hipnosis y cómo hacer hipnosis. Y ya el alumno aprende a llevar a una persona a un estado de trance y empieza a saber trabajar desde la hipnosis ericksoniana. ¿Vale? ¿Alguien ha comentado algo en el chat? Y luego las prácticas, bueno, me han dicho súper interesante, pero y luego las prácticas, ¿cómo es en Madrid? Vale, ahora cuando llegue a las prácticas lo comento, ¿vale? Gracias por preguntarlo, ahora lo comento. El segundo módulo es el módulo de que damos la entrevista o hipnosis conversacional.
No he dicho, el primer módulo lo imparte Teresa García, este segundo módulo lo imparto yo. Una de mis especialidades en la hipnosis es la hipnosis conversacional y el lenguaje hipnótico, que es lo que más enseño durante el máster. Entonces, aquí aprendemos a cómo hacer una entrevista terapéutica, cómo empezar a utilizar la hipnosis de forma conversacional en esa entrevista y cómo empezar a hacer trabajo de cambio sobre en esa conversación. Por eso os comentaba al principio que la hipnosis es un modo de comunicarnos. Es una herramienta de comunicación muy útil. Por eso también la enseñamos como herramienta de comunicación eficaz. Muchas veces tenemos profesores entre nuestros alumnos que utilizan estas herramientas para comunicarse mejor a la hora de impartir clase. El tercer módulo es la interpretación del lenguaje no verbal desde la perspectiva ericksoniana. La imparte José Manuel Redondo, que es uno de los grandes expertos que hay de interpretación del lenguaje no verbal. Bueno, iba a decir en España, pero a cualquier nivel. ¿Y por qué enseñamos a nuestros alumnos a interpretar el lenguaje no verbal? Porque es lo que hacía Erickson. Una de las grandes habilidades de Erickson era precisamente el saber observar e interpretar lo que estaba viendo. Entonces, cuando la persona hablaba, Erickson ya iba ganando muchísima información. Lo que hacemos nosotros es enseñar a nuestros alumnos a interpretar ese lenguaje y a saber aplicar las herramientas que os enseñamos teniendo en cuenta esa interpretación del lenguaje no verbal, que tiene mucho que ver, como digo, con la hipnosis ericksoniana. Y es algo que no se enseña además en otros institutos Erickson. En este sentido somos casi pioneros y tenemos la suerte, como digo, de contar con uno de los grandes expertos en este área. El siguiente módulo es el módulo que llamamos de metáforas. La comunicación de Erickson era sobre todo metafórica. Utilizaba la metáfora, la historia, el contar historias como una manera de comunicarse con el inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente se comunica de esa manera. Si alguien quiere dejar de fumar y tú le llevas a hipnosis y le dices, le das una sugestión directa, deja de fumar, el inconsciente no la va a entender bien. A lo mejor va a actuar sobre ella, pero va a tener muy poca fuerza. Cuando te comunicas con el inconsciente en su propio idioma, que es el idioma de la metáfora, de la historia, ahí es cuando lo coge. Y es lo que aprendemos en el máster, a comunicarnos con el inconsciente de manera metafórica. Pero claro, tenemos que crear en la otra persona un estado concreto para que esas sugestiones lleguen a buen puerto. Ese estado es la hipnosis. Bien, pues este módulo que le imparte Teresa García, que es la mayor experta que hay en el mundo ericksoniano y más allá en metáforas, aprendemos a comunicarnos a través de metáforas y a incluirlas en la hipnosis que hacemos. El siguiente módulo es el módulo de hipnosis clásica. También somos uno de los pocos institutos que enseñamos hipnosis clásica dentro de los estudios de hipnosis ericksoniana. ¿Por qué? Porque consideramos, así como lo hacía Erickson, que la hipnosis clásica es la madre, digamos, de la hipnosis ericksoniana. Erickson utilizaba hipnosis clásica continuamente, utilizaba hipnosis clásica de manera ericksoniana. Entonces, aquí nosotros aprendemos hipnosis, enseñamos hipnosis clásica y enseñamos a utilizarla de manera ericksoniana, con lo cual estamos dando muchísimas herramientas más y estamos asegurando que nuestros alumnos, cuando tienen que enfrentarse a una situación, por ejemplo, terapéutica, en la que tienen que utilizar la hipnosis, tienen muchísimas herramientas diferentes que pueden utilizar y que van a funcionar en ese contexto. Estos 5 módulos, como digo, compondrían lo que llamamos el curso Fundamentos o los 5 primeros módulos del máster, del primer año de máster. Luego pasamos a los 5 siguientes módulos. Estos, no lo he dicho, estos primeros 5 módulos empezarían en octubre. Empezamos el 21 de octubre, es la primera clase. Sería el primero es en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Vale? Los 5 siguientes módulos serían marzo, abril, mayo, junio. Y hay un mes, para empezar un poco tarde en octubre, que tendremos 2 módulos. ¿Vale? Llegando a junio a hacer el 10º módulo. Bien, el 6º módulo
es el que llamamos de disociación o es la segunda parte de metáforas. Es la continuación del módulo de metáforas y aprendemos técnicas de disociación, más técnicas de hipnosis y vamos ampliando, que también lo da Teresa García, y vamos ampliando el conocimiento sobre metáforas. El siguiente módulo es el primer módulo práctico que damos, que es el tratamiento de tabaquismo. Como comentaba antes, enseñamos el modelo del Instituto Erickson para tratar la adicción al tabaco. Entonces, como digo, vais a ver que cada vez hay más módulos prácticos, es decir, módulos prácticos quiero decir módulos en los cuales enseñamos a tratar una problemática concreta con psicoterapia ericksoniana y con hipnosis ericksoniana. A través del tratamiento de ese problema en concreto vemos muchas otras técnicas y diferentes perspectivas de la terapia ericksoniana. Es como si dijésemos, no solamente el alumno aprende a tratar ese problema, aprende a tratar otros muchos problemas, porque ahí es como si fuese la excusa, el enseñar a tratar ese problema en concreto es la excusa para enseñar otras muchas cosas que se pueden aplicar en otros contextos. El siguiente es otro módulo práctico, es el módulo de tratamiento de la ansiedad y el estrés, desde la perspectiva ericksoniana. Aprendemos a tratar ansiedad y estrés. El siguiente es introducción al lenguaje ericksoniano, que es uno de los que comentaba yo que doy yo. Aprendemos estructuras y patrones de lenguaje para dar más riqueza a la comunicación en hipnosis. Y aprendemos todas estas estructuras de lenguaje hipnótico y técnicas utilizando esas ya técnicas un poco más avanzadas para utilizar en hipnosis. Y el último módulo del primer año del máster es el módulo que llamamos de discípulos de Erickson, el primer módulo de discípulos de Erickson. ¿De qué trata este módulo? Bueno, como os decía, han pasado por el instituto los principales y más grandes alumnos directos de Erickson que estudiaron con él. Todas esas clases las tenemos grabadas. Hemos cogido las partes más interesantes. Entonces, en este módulo, uno de los profesores del instituto pone fragmentos de alumnos de Erickson explicando diferentes técnicas o haciendo demostraciones. Se explica, este profesor, que suele ser José Manuel Redondo, explica en persona lo que está explicando el alumno de Erickson o comenta las demostraciones. Pues estamos aprendiendo directamente, es una forma de aprender directamente de los alumnos de Erickson y de utilizar ese material de un valor enorme que tenemos en el instituto y poder darle salida y que nuestros alumnos también aprendan directamente de los alumnos de Erickson. Lo repito, no es un módulo en el cual vemos vídeos, se ven vídeos y se explican, es un módulo en el que el profesor da la clase. ¿Vale? Bien, esto se compone del primer año. Llegamos a la parte de prácticas, que hacías la pregunta antes. Al final del primer año hay 20 horas de prácticas. ¿Se hacen en Madrid? Sí, se hacen en Madrid. Entonces el alumno recomendamos que se hagan presenciales, que se venga al instituto y se hagan de manera presencial porque le da muchísima riqueza de aprendizaje, pero también damos la oportunidad de hacerlas online. Tenemos muchos alumnos en Sudamérica, por ejemplo, que a veces no pueden trasladarse, se les da la oportunidad de hacerlo online. Eso sí, pues tenemos un ejemplo aquí. Este fin de semana precisamente tenemos las prácticas de primer año y tenemos una alumna que ha venido de México, que tenemos aquí, que va a ser nuestro sujeto de demostración precisamente ahora en un rato. Y ella, por ejemplo, se ha trasladado para hacer las prácticas y otros cursos que ofrecemos durante el mes de junio. Entonces, si no se puede acudir presencialmente, se puede hacer online. ¿Y habéis preguntado algo por el chat? ¿A qué? No sé a qué te refieres, perdón. Ah, vale, o sea, acreditación, sí, si el alumno necesita algún tipo de acreditación, ¿no? ¿Es eso? ¿Sí? Vale. Ah, vale, es lo que... Vale, bueno, ahora lo contesto, termino con las prácticas y lo comento. Bien, las prácticas, como digo, son 20 horas que se hacen en un fin de semana y
y lo que hacemos es usar, ayudar a y supervisar que el alumno, a través de ejercicios prácticos, vaya usando todo esto que ha aprendido durante un año y ponerlo en práctica, ¿vale? Y es cuando además todo el conocimiento encaja muy bien y el alumno se lleva un muy buen nivel. Bien, voy a terminar de repasar los módulos, que voy a comentar brevemente los del segundo año. Muchos de vosotros estaréis más interesados en el primer año, no creo que haya nadie que en el segundo, pero simplemente que tengáis una idea de lo que se estudia en el segundo año. Son más módulos prácticos, entonces trabajamos o estudiamos el tratamiento por ejemplo, del dolor, del duelo y la crisis existencial, de la depresión, del TOC. Bueno, esos son los principales prácticos. Luego ampliamos también técnicas avanzadas de hipnosis. Por ejemplo, damos un módulo de regresión y progresión en hipnosis, que son técnicas, como comentaba antes brevemente, de regresión y progresión, técnicas avanzadas de hipnosis. Damos también... bueno, uno de los prácticos que no está puesto aquí porque no lo hemos puesto es el de adicciones, el tratamiento de las adicciones desde la perspectiva ericksoniana, ¿de acuerdo? Porque el de consecución de metas lo vamos a ofrecer como un curso aparte para todas aquellas personas que quieran dedicarse a trabajar la consecución de metas, preparación de exámenes, oposiciones, etcétera, toma de decisiones. Hemos preferido incluir el año que viene el curso de adicciones y sacar este como un curso aparte. Ofrecemos muchos cursos de especialización que llamamos, aparte del máster, para todas aquellas personas que se quieran especializar en algo en concreto, pues este sería uno de ellos, ¿vale? Para que no lleve confusión. Damos la segunda parte del módulo de lenguaje, llamamos lenguaje avanzado, que es lenguaje hipnótico avanzado y estructuras de lenguaje hipnóticas. Damos lo que consideramos la segunda parte del módulo de hipnosis clásica, que es el que llamamos historia de la hipnosis. Damos un repaso a toda la historia de la hipnosis y hay diferentes formas de trabajar fuera de la perspectiva ericksoniana, pero que Erickson recogió y que utilizaba. Incluso nos vamos tan atrás como llegar a cómo se trabajaba desde el mesmerismo. Allá hace un par de siglos, cómo se trabajaba desde el mesmerismo, magnetismo animal y todos aquellos elementos de los cuales podemos beneficiarnos y que podemos utilizar desde una perspectiva ericksoniana. Y es muy, muy enriquecedor. Y tenemos también el segundo de discípulos de Erickson, en el que estudiamos otros discípulos de Erickson, técnicas y demostraciones para poder aprender directamente de ellos. Y el último es el que se ha impartido por uno también de los grandes profesionales en su área, que es la confianza y la autoestima, que ha publicado muchísimos libros al respecto, que es José María Gasalla, porque engloba un poco, es un modo en el que no solamente se aprende a cómo trabajar la autoestima y la confianza, sino que también da herramientas a los estudiantes para tener más confianza y más autoestima, que al final es lo que necesita un buen terapeuta para empezar a trabajar desde esta perspectiva. Y al final tenemos otras 20 horas de prácticas, ¿vale? También, como he dicho antes, la estructura es la misma. Hago un pequeño inciso, y ahora hablo de lo de las certificaciones, aquellos alumnos que quieran obtener la titulación de máster en psicoterapia ericksoniana e hipnosis ericksoniana, tienen que hacer 20 horas de supervisión. La supervisión es un curso de 40 horas que se hace en grupos muy reducidos de 6-8 personas aproximadamente, en el cual se hace ya una supervisión personalizada con casos reales, cosa que no sucede en las prácticas, que no son casos reales, ¿vale? En la supervisión sí son casos reales y se evalúa al alumno su capacidad para dedicarse desde un punto de vista psicoterapéutico, utilizar la herramienta de la hipnosis, ¿vale? Entonces ya certificamos a los alumnos como psicoterapeutas ericksonianos, ¿de acuerdo? Pero eso es aparte del máster, es algo completamente aparte del máster, que simplemente quería comentar. Y aparte del máster también podéis encontrar en la página web los diferentes cursos de especialización que ofrecemos, de diferente temática, vamos renovándolos cada año y vamos ofreciendo también los mismos. Pues por ejemplo, aquellos alumnos que quieran
seguir estudiando la comunicación no verbal, interpretación del lenguaje no verbal y comportamental. Tenemos una certificación aparte de 2 cursos más en las que se da un certificado a la persona de interpretación del lenguaje no verbal desde la perspectiva ericksoniana. También trabajamos, pues hay veces se ofrecen cursos de técnicas avanzadas que no se cubren en el máster, o la creación de rapport, es uno de los que suele tener más éxito. Y bueno, diferentes cursos que podéis encontrar en la página web, en la sección de, voy a decir, a ver, vamos a ver esto, cursos, aquí, cursos cortos, introducción y especialización. Ahí tenéis los diferentes cursos que vamos ofreciendo, ¿vale? Bien, respondo a lo de la certificación. Valoramos toda la certificación que pueda tener un alumno. Y digo que la valoramos porque, por lo que he comentado en algún momento durante esta charla, no es un curso cerrado, tal y como Ericsson abría también su formación. Porque sabemos que cada persona va a coger de este curso lo que necesita. Tenemos alumnos de muchísimos diferentes perfiles que aplican lo que aprenden aquí a su área profesional. Me viene a la cabeza, hace poco publicamos en Instagram, que por cierto podéis buscarnos y seguirnos, publicamos un vídeo en el que Teresa García explicaba cómo uno de nuestros alumnos, que es fotógrafo, aplicaba lo aprendido en el máster en su área profesional, que era la fotografía, obteniendo grandes resultados. He comentado mucho de los profesores. Muchos profesores aplican lo aprendido aquí en el aula para fomentar el aprendizaje de sus alumnos. Tenemos también coaches deportivos. Gente que se dedica al deporte, también lo utilizan con extraordinarios resultados. Entonces, valoramos la titulación que tiene cada persona a la hora de querer acceder a los estudios. Entonces, simplemente poneros en contacto con nosotros y si queréis inscribiros, nos comentéis vuestro caso particular y lo tenemos en cuenta. La mayor parte de nuestros alumnos es cierto, pues que se dedican al sector sanitario y tenemos muchos psicólogos y médicos, pero también lo abrimos a personas de otras áreas profesionales porque, como os comento, tiene una aplicación directa muy importante y muy buena. Y cada uno va cogiendo lo que va utilizando. Recuerdo otro ejemplo, hemos tenido fisioterapeutas que utilizan la hipnosis ericksoniana en sus tratamientos y también para ayudar a la persona en el manejo del dolor. Es algo con lo que trabajan directamente, o sea, es aplicable a muchas áreas y eso es algo que tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? No sé si ha respondido al tema de la certificación, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Vale? ¿Cómo se garantiza que estamos asimilando los aprendizajes? ¿Se hacen exámenes, trabajos? Sí, gracias por preguntarlo, que no lo he comentado. Al final de cada módulo tenéis deberes, digamos, entre comillas. Tenéis que hacer un pequeño trabajo o un análisis de un texto, de una inducción hipnótica. No es mucho, ¿vale? Es decir, consideramos que esto, lo que es la progresión módulo a módulo, es lo que yo suelo decir, es aprendizaje adulto. Cada uno es responsable de su propio aprendizaje y nosotros lo seguimos a través de la entrega de esos trabajos. Y cuando realmente lo evaluamos es en el momento de las prácticas, ¿vale? Ahí al momento de las prácticas hay una supervisión por parte de los profesores y es donde vemos y donde se ve realmente que el alumno ha absorbido bien los aprendizajes y donde se ve de verdad, aunque se ve también clase a clase, pero sobre todo es en el momento de las prácticas. De ahí la importancia de las prácticas al final de año, pues donde vemos que realmente, y el propio alumno es donde ve que ha aprendido. También tened en cuenta que el aprendizaje es distinto. Es un aprendizaje distinto, es un aprendizaje inconsciente. Hay una gran parte de aprendizaje consciente, obviamente, pero una gran parte de aprendizaje inconsciente creamos las condiciones para que el alumno vaya aprendiendo inconscientemente. Y la experiencia que hemos tenido todos los que hemos pasado por el instituto es que de repente te encuentras haciendo cosas que no sabes de dónde vienen y dices, ay, es verdad, pues esto lo aprendí yo allí. Y lo vas haciendo, vas naturalizando ese aprendizaje. ¿De acuerdo? No sé si he respondido a la pregunta. ¿Y había otra más? ¿Me decías? Vale. Vale. Si la regresión se usa para recopilar experiencias del pasado, la progresión, ¿a qué se refiere?
Bien, la progresión es lo que llamamos una proyección a futuro. Es muy útil, igual que en hipnosis, del mismo modo que en hipnosis podemos llevar a una persona al pasado, podemos llevar a esa persona al futuro. Entonces es muy útil llevarla, por ejemplo, al momento en el que se ha solucionado el problema. Estamos marcando al inconsciente los pasos a seguir para llegar a ese momento. Para eso utilizamos principalmente, entre otras cosas, la progresión. Llevamos a la persona al momento en el que se ha solucionado el problema. Entonces, estamos creando las condiciones para que esa persona de forma inconsciente vaya avanzando hacia el problema. Hacia el problema, perdón, hacia la resolución del problema. ¿Vale? Perfecto. A vosotros. Bien, no sé si tenéis más preguntas. ¿No? Bueno, pues si queréis, vamos a parar. Hacemos una pequeña pausa de 5 minutos, ¿os parece bien? Para preparar la demostración, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sería parte de una intervención con hipnosis, para que tengáis una idea. Vamos a hacer una pequeña entrevista, es decir, una pequeña conversación, en la cual vamos a ver cuál es el problema, y luego una breve intervención con hipnosis. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, paramos 5 minutos, organizamos esto un poco y volvemos ahora mismo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora nos vemos. Gracias.